Hola, hoy vamos a hablar de la vacunación, pero no vamos a hablar de la vacuna, no, ya estamos, este tema está un poquito ya trillado y entonces lo que queremos tratar es cómo estamos nosotros reaccionando frente al tema de la vacunación. Lo primero que quería contar es que a veces a nosotros nos tachan de antivacunas, nos dicen, es que tú eres antivacuna. Y yo ahí tengo una respuesta muy sencilla, yo muchas veces le digo, a ver, saca tú la cartilla de tu hijo de vacunación, a ver si eres capaz de ganarle al mío. Porque nuestro hijo, por los viajes que hemos hecho, etcétera, etcétera, de hecho no le caben las vacunas en la cartilla de vacunación y hemos tenido que tener otras. Entonces, antivacunas, imposible. Nosotros, de lo que es vacunas que han sido necesarias para que nuestros hijos viajen y las normales que se les ponen, nuestros hijos están completamente vacunados. Es decir, que antivacunas, imposible. Pero sí es verdad que nos planteamos muchas dudas frente a la vacunación que se está haciendo ahora mismo con lo del COVID. Y lo que queremos, y a raíz de eso, ¿no? Sí que nos hemos encontrado con ciertas reacciones y actitudes de la gente. Y ese es el tema que queríamos tratar hoy. Quizás lo más importante es que cuando nos encontramos con amigos, con conocidos, etcétera, el- pues lo normal de toda la vida siempre ha sido pues preguntar por la salud, por la familia, qué tal está, cómo te va la vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso se ha ido ya a tomar viento. Porque la primera pregunta que hay hoy en día es la de ¿y tú te has vacunado? ¿No? Esa es la primera pregunta que ahora tú cuando te encuentras, hola, ¿qué tal? ¿Tú te has vacunado? ¿Qué dosis te has puesto? Y la verdad es que eso es una cosa que a nosotros en particular nos llena de tristeza, porque denota cómo la sociedad está cambiando, ¿no? Entonces, como decimos nosotros, digo, ya es que no se pregunta ni por la familia, ¿no? Y me hacía muchísima gracia porque el otro día, cuando voy a nadar, me encontré con bueno, vi pasar dos señoras y una de ellas estaba diciéndole a la otra, yo ya he dicho que hay dos temas de los que no quiero hablar ya más, que estoy ya hasta el moño. Dice, ni de política ni de vacuna. Y yo me estaba riendo sola porque digo, esta mujer sí que sabe. Pero mi pregunta es, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Sí, y la verdad es que siempre cuando se habla de vacunas se suele hablar de tres principios, ¿no? El principio de la eficacia y de la seguridad. En eso no nos vamos a meter porque hay material más que de sobra para que cada uno tome sus decisiones. De hecho, aconsejamos, si queréis información de primerísima mano, actualizada, que miréis los vídeos de Karina Acevedo Whitehouse, que es una experta en la materia y además hace una divulgación magnífica, incluso en clases que está dando a los propios médicos y nos parece súper enriquecedor para conocer toda esa dinámica. El tercer principio es el de la necesidad y tampoco nos vamos a meter en el tema de la necesidad porque yo creo que ya en el vídeo que ofrecimos y que grabamos sobre las 20 preguntas de sentido común para no expertos, ahí cada uno tiene que sacar sus conclusiones respecto a si para su grupo de edad o para su situación de patologías previas y demás, si vale la pena o si consideraba necesario vacunarse o no. Pero a ese otro principio nosotros que estamos viendo que le falta un cuarto y es el principio del respeto, ¿no? Es decir, nosotros estamos viendo que falta mucho respeto en todo este proceso de la vacunación y estamos viendo gente que se desea lo peor al grupo contrario si no se ha vacunado o si no te estás vacunando a la gente que se está vacunando, ¿no? Un poquito de moderación, un poquito de equilibrio, un poquito de respeto, ¿no? Nosotros lo que promovemos en esto o pensamos es que todo esto se trata de una decisión personal, profundamente personal, ¿vale? Entonces, quizá hay que tener mucho cuidado con las presiones que estamos recibiendo de todos lados, ya sea tanto para vacunarse como para no vacunarse, ¿no? Presiones que vienen por la familia, ¿no? Nosotros ya tenemos conocido que incluso hay gente que ha insinuado que si no se vacuna no va a poder ver a los nietos, ¿no? O dentro del trabajo, ¿no? Que también hay muchísima presión, o de los propios círculos de amigos. Yo en mi caso personal, ¿vale? Por supuesto nosotros siempre contamos cosas que nos han ocurrido a nosotros mismos, yo puedo decir que si no me han llamado de la administración, bueno, de sanidad, 10 veces para vacunarme,
No me han llamado ninguna. Y me parece un poco absurdo cuando yo ya, después lo explicaremos más adelante, ya le he dado mis razones, ¿no? Y qué es lo que necesito yo para que esto, para que la vacunación se proceda a esta vacunación, ¿vale? Y, y entonces, pues la verdad es que la administración no responde a eso, ¿vale? Entonces, lo que sí hacen es intentar, mediante presión emocional o un poco de chantaje, ¿no? Porque ya en la última me decían, yo te llamo para convencerte, ¿no? Que es que a ti no te van a poner la de tus compañeros, ni AstraZeneca ni Pfizer, te vamos a poner la de Moderna. Y yo decía, mira, vamos. Entonces, ese tipo de presiones hay que tener mucho cuidado. También una compañera de la escuela de idiomas, pues también ha recibido otra serie de presiones cuando ella decía, mira, que yo tengo una serie de patologías relacionadas con la circulación y necesito que por lo menos antes un médico me vea y me diga si es posible o si es razonable que me vacune y con qué tipo de vacuna sería mejor, dada mi situación médica. Bueno, pues eso cae en saco Vamos, roto. de hecho, el director de Mm. personal, pues presionándole y que le pidiese un informe médico y que, nada, que si yo decido no vacunarme porque veo peligro e incompatibilidad con las vacunas que hay ahora mismo. Pero claro, las presiones existen, ¿no? Tenemos también una vecina a la que hace poco pues le dijeron que o se vacunaba o si no, nada la volvían a llamar. Entonces, claro, eso, estamos dando libertad a la gente para que realmente pueda tomar una decisión libre. Complicado. Por otro lado, también hablamos muchas veces de la juventud que se deja llevar por las presiones, los amigos, lo de los amigotes, que si fuman o beben porque hay consumen droga porque le han presionado, porque sucumben a la presión de sus amigos. ¿Y qué pasa con nosotros, los adultos? ¿Qué está pasando? Que también estamos viviendo la misma situación con otras cosas, pero estamos viviendo exactamente la misma situación. La verdad es que si te planteas el por qué, yo creo que tiene que ver a lo mejor con el efecto psicológico, el otro día lo decía el doctor Benito, ¿no? Con el efecto psicológico que se genera cuando tú has tomado una decisión y piensas que esa es la mejor decisión y por lo tanto todos los demás deberían adoptar esa decisión. Es decir, si te compras un coche nuevo, te sientas fatal si te dicen, ah, pues a mí me ha costado un poquito menos porque, joder, ya decidí mal dónde lo compré. O va, yo tengo este extra que tú no tienes. Y entonces intentas a lo mejor tomar la decisión y intentas que todos los demás toman la misma. Y si no la toman, te sienta mal y te sientes un poco frustrado, ¿no? Pues esa dinámica es la que parece que está existiendo ahora mismo y es una dinámica tremendamente negativa en cuanto a la conexión entre los seres humanos, ¿no? Y en cuanto a que todos nos sintamos parte de una misma realidad y de una misma humanidad, ¿no? Hay otro concepto importante, ¿vale? Que es el concepto de responsabilidad. Y aquí hay dos tipos, la responsabilidad propia y la responsabilidad de aquellos que han tomado la decisión de hacer esta vacuna de forma masiva, ¿no? Y yo voy a hablar sobre la propia, ¿no? Creo que es muy importante que todos, o si nosotros queremos tomar una decisión, realmente sea una decisión informada, pero no porque alguien también te informe, sino porque tú mismo busques esa información que tú necesitas para saciar esa curiosidad o para saber si vas a tomar una decisión de una manera coherente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que implica? ¿Qué implica? Pues que muchas veces tengas que buscar la información no solamente en aquellos medios que te lo dan, que te ofrecen algo inmediato ya encapsulado para que tú la consumas esa información rapidito, ¿vale? Y no estoy hablando solo de la televisión, también estoy hablando de las redes sociales, ¿vale? De otras muchas medios en las que nos llega este tipo de información. Porque si queremos tener un criterio propio, y eso es para nosotros básico, hay que dedicarle tiempo, ¿vale? Yo siempre hago la analogía de que si tú estudias una carrera porque tú quieres aprender o profundizar sobre un tema o dedicarte a algo, tú no puedes estudiar la carrera en 2 días. Tú tienes que dedicarle muchísimos años. Si tú quieres informarte bien sobre un tema, hay que dedicarle tiempo, hay que leer mucho, hay que ver mucho. Y de ahí es donde se saca el criterio propio. Y por Sí. desgracia se están empleando demasiados intermediarios
intermediarios además interesados en los que delegamos toda la capacidad de informarnos. Y bueno, solo hay que ver esta semana cómo han cambiado totalmente de criterio. Por ejemplo, Facebook, a raíz de todo el tema de la versión respecto al origen de la vacuna, de si fue en el laboratorio de Wuhan hasta hace nada, era una noticia totalmente censurada por Facebook, era una cuestión totalmente falsa y desde hace 2 o 3 días han cambiado el criterio. ¿La verdad es que cambia? No. Lo que está cambiando es que los intermediarios toman una decisión u otra, afectando, en este caso, el grupo de Facebook son más casi 4.000 millones de personas las que se informan a través de Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, nos debería hacer pensar hasta qué punto es importante que cada uno de nosotros tenga un criterio propio y tenga capacidad de discernir en base al enorme volumen de información que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, eso es respecto a la decisión propia, pero hay una parte muy importante que creo que también deberíamos, sobre la que deberíamos recapacitar, y es curioso cómo para este proceso de vacunación se ha eximido a los laboratorios y a las farmacéuticas de responsabilidad, con el argumento de que si no, no iban a hacer una vacunación universal. Se ha eximido a los gobiernos. Y sin embargo, que se carga toda la responsabilidad sobre aquel que arrima el hombro y se vacuna. Y claro, eso nos debería hacernos plantear si esto tiene sentido, ¿no? Nosotros, por desgracia, lo hemos vivido muy de cerca con la chica esta de Marbella, que falleció profesora hace algunas semanas. Se llevó a juicio el juzgado de instrucción número 5 de Marbella, después de hacer varias pruebas periciales, vio que efectivamente había una relación causal entre la vacunación y su fallecimiento. Pero dictaminó que había que archivar el caso precisamente porque ella había tomado esa decisión. Y nosotros nos preguntamos, ¿se puede tomar una decisión si no hay los elementos necesarios para tomarla, de información y de prescripción médica? Porque, claro, no conocemos lo que contienen esas vacunas, no sabemos absolutamente nada. ¿En qué medida es incompatible la cantidad de sustancias que tiene eso en relación con mis patologías, con mi situación personal? Lo que establece la ley, si quieres podemos mirar y Bueno, compartir algunas de las normas que rigen la cuestión, me lo tiene bueno, yo es apuntado. que os he comentado que es que no paran de llamarme. Entonces yo ya directamente en el teléfono, ¿vale? Tengo mi chuletita aquí, con toda la normativa. Entonces ya cuando me llama, lo que hago es que le digo, yo sí, 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 me quiero vacunar, pero vamos a seguir la normativa vigente. Y entonces digo, necesito lo siguiente, necesito la prescripción médica y el consentimiento informado por escrito. Según, bueno, eso mejor Rafa, Claro. que es No, el... bueno, es que hay distintas normas que lo rigen, ¿no? Está por un lado el artículo 8 del Real Decreto 1/2005, el Real Decreto 1345/2007, el artículo 6.2 de la Ley 44/2003, el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, es decir, lo que es la prescripción médica y el consentimiento informado, sobre todo cuando es una medida tan invasiva como la que estamos comentando, que incluso buena parte de los científicos lo están considerando como no es una vacunación tal cual, sino que es una un ensayo. un ensayo y además de carácter genético en algunos casos, pues claro, evidentemente debería haber esa prescripción médica en la que un colegiado con su número de colegiación, su nombre, etcétera, etcétera, certifique y verifique que efectivamente, según tus patologías previas, según tu situación, el vacunarte puede o no resultar incompatible con tu situación. Y por desgracia estamos viviendo amigos cercanos que tienen patologías previas muy graves en los que no se está entrando en eso, en el que simplemente de una forma informal, cuando ni siquiera los prospectos de las propias vacunas está prevista o se ha estudiado esos grupos de riesgo, le están diciendo, no, pues está funcionando bien, ya, pero es que no se ha estudiado mi patología y se está lanzando la vacuna sin esa cuestión, ¿no? Nosotros nos chirría mucho porque si a ti te operan y tú te metes en quirófano y por desgracia el cirujano se deja una gasa en tu interior, que nos ha pasado también con un familiar, ese cirujano o el hospital o el seguro correspondiente responde si ha habido un daño, si como consecuencia de eso has tenido una pérdida de trabajo durante X tiempo y hay un seguro que responde de eso. Sin embargo, en estas circunstancias no. Se está Bueno, eximiendo absolutamente a todo el mundo de responsabilidad y todo se carga en aquel que arrima el hombro para ponerse la vacuna, ¿no? porque lo que sí podemos decir es que cuando yo solicité eso, digo, bueno, yo no tengo problema, pero sí quiero que sea conforme a la normativa vigente, entonces necesito esto, porque fíjate, esta es la normativa que respalda lo que te estoy pidiendo. La respuesta fue
lo siento, esto no te lo podemos proporcionar. Lo único que te podemos proporcionar es el número de lote de la vacuna y el tipo de vacuna que te lo puedes descargar de internet, pero lo que estás pidiendo, eso no te lo podemos dar. Entonces lo que se plantea es, la situación es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, que no podemos cumplir la ley, no podemos cumplir la prescripción médica y no podemos cumplir el consentimiento informado como administración, como guardianes, digamos, de la salud pública. Y ya hemos visto que las cifras de letalidad y tal no se corresponden con esa situación de emergencia tan radical, ¿no? Entonces, yo creo que hay cuestiones importantes que chirrían y que deberíamos plantearnos, sobre todo al menos para respetar a aquellas personas que están pidiendo tiempo para que esto se afiance y que las cosas pues, vayan por los derroteros un poco más cabales, ¿no? Mm. Porque volvemos a repetir, nosotros aquí no estamos valorando si te pone o te la pone, lo que estamos valorando o lo que estamos intentando transmitir es hay que respetar la decisión de cada persona, porque es una decisión que debe ser libre, ¿vale? Porque además tú te planteas, ¿no? Dices, pero es que la vacuna nos va a librar del COVID, etcétera, etcétera. Pues ya sabemos que no. De hecho, para viajar, incluso los vacunados tienen que hacerse la PCR, hay que llevar la mascarilla. No, ellos pueden contagiar, y de hecho muchos de los que han ingresado por COVID son vacunados, etcétera, etcétera, ¿no? Lo único que sí hace es, en principio, es que ¿cómo se llama esto? Los síntomas sean más leves. Entonces, ¿qué pasa si una persona, bueno, si tú quieres tener esos síntomas leves, pues tú te pones tu vacuna, fantástico, sin problema, pero ¿qué pasa si una persona decide, bueno, es que a mí no me importa, no me importa tener los síntomas más agudos, e incluso, bueno, pues si me arriesgo, pues me arriesgo, o valora en qué franja de edad está y decide a lo mejor que no? Yo creo que es algo que debe ser una decisión libre, puesto que en realidad no pones en riesgo más allá a otra segunda persona o a unas terceras personas, que es de lo que vamos a comentar ahora. Sí, porque en realidad, al final, viendo lo que estamos viendo, que al final, aunque tengas la vacuna, te tienes que hacer la PCR, tienes que llevar la mascarilla, tienes que la distancia de seguridad, al final te planteas si es realmente una medida sanitaria o es una medida económica, porque los que lo están pidiendo con la mayor presión son, lógicamente, las empresas, los hosteleros, las multinacionales, para que se normalice la situación y la gente vuelva a consumir y vuelvan a salir a la calle. Pero claro, si es una medida económica, ¿tiene sentido el riesgo que lleva aparejada una vacunación universal frente a lo mejor rebajar la tensión y el pánico que se ha generado durante todos estos meses? Que a lo mejor habría que ser una estrategia un poquito más adecuada, alguna medida pedagógica en la que se establezca, oye, que mira, que nos hemos equivocado en este nivel tan fratricida de pánico y esto es mucho menor de lo que se pensaba, ¿no? Por otro lado, es evidente la vacunación está siendo una chapuza, es decir, basta con ver lo que ha pasado con los 2 millones de vacunados con AstraZeneca y que si hay la segunda de AstraZeneca, si la segunda de Pfizer, si consentimiento informado de una o no consentimiento informado de otra, la comunidad autónoma dice una cosa, el gobierno dice otra, o no hay que irse a AstraZeneca. Janssen esta semana ya han suspendido la vacunación, incluso en Bélgica. No, a nadie le chirría la chapuza que está haciendo. Vamos a arriesgar nuestra integridad física, quizás que para nosotros es muy importante el cuerpo y el cuerpo a fin de cuentas es nuestro templo, ¿no? Vamos a arriesgarlo porque estén tomando unas decisiones que parece que en muchos casos son improvisadas y que no tienen el fundamento y realmente están siendo chapuceras. Por otro lado, los efectos secundarios, no hace falta que nos metamos en ellos. Por desgracia que en España no existe el registro de efectos secundarios que, por ejemplo, hay en Reino Unido y en Estados Unidos, pero es que es muy llamativo lo que está sucediendo. En cuarto lugar, pues el tema de la franja de edad y las patologías previas que cada uno tenga, que cada uno analice la necesidad, ¿no? Y por último, importante, me está señalando ahí, el tema de la insolidaridad, ¿no? Es decir, no, porque si no te vacunas, eres un insolidario o eres un irresponsable. Bueno, eso es un tema importante también, ¿no? Ahí se está cambiando totalmente las tornas de lo que se considera o no responsable. Normalmente, si tú eres una persona responsable, te has informado, has tenido criterio, pues tienes o no tienes medio, pero tienes o no tienes miedo, pero actúas en coherencia, ¿no? Ahora mismo, si no tienes miedo,
eres un irresponsable. Y además, irresponsable e insolidario. Y claro, nosotros nos hace plantearnos, según lo que están diciendo muchos expertos, incluso pro vacuna, con más de 30 años de experiencia en multinacionales del sector de vacunación, que una vacunación de estas características en medio de una pandemia es una medida tremendamente peligrosa, porque al final lo que se está generando es que las variantes genéticas, los mal llamados cepas, se multipliquen y cada vez está cayendo más, ya hay más de 50.000. Entonces, claro, es que eso no es insolidario cuando estamos contribuyendo con nuestra vacunación a que esas cepas o esas variantes genéticas vayan creciendo cada vez más. Los medios de comunicación van a decir que es al contrario, que como hay muchas variantes genéticas hay que vacunarse todavía más rápido o habrá que ponerse nueva vacuna. Pero es precisamente lo contrario lo que están diciendo los expertos, ¿no? Por tanto, y ya para resumir, que al final nos hemos alargado como siempre. A ver, si uno en conciencia está convencido de que debe vacunarse, ¿vale? Fantástico. Si, ¿quién soy yo para juzgar a esa persona? ¿Vale? Pero claro, si uno también está convencido de que no debe vacunarse, también se pide ese respeto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que entremos en una sociedad donde, siendo decisiones personales y en conciencia, seamos capaces de respetarnos a cada uno y seguirnos queriendo exactamente igual. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.